Bienvenido a Perú Educado para un mundo mejor. Hoy vamos a meternos de lleno en el complejísimo panorama electoral de Perú. Para ello, vamos a desglosar un marco bastante interesante para evaluar a los candidatos, que se basa en un análisis del comentarista político Agustín Laje. Veremos el reto que supone elegir, su propuesta de 3 criterios, cómo afecta el voto fragmentado, una visión un poco más amplia del liderazgo y, para terminar, cerraremos con los puntos clave de todo este asunto. A ver, empecemos por el principio, por el desafío fundamental para cualquier votante en Perú: la cantidad a veces abrumadora de candidatos. Cuando uno se enfrenta a una papeleta tan larga, en lugar de sentir que tiene más opciones, lo que puede sentir es una confusión total. Y esto nos lleva directamente a la pregunta clave. Claro, porque esta fragmentación del voto no es solo una curiosidad estadística, no, es una realidad que define por completo los resultados electorales. Precisamente por eso, la fuente de nuestro análisis propone un método, una especie de guía, para que la decisión se base en un análisis bien estructurado y no tanto en la emoción del momento o en quién es más popular en las encuestas. Y para enfrentar este desafío, aquí es donde entra en juego la propuesta del comentarista Agustín Laje. Él plantea un marco de 3 criterios. Es básicamente un método pensado para mirar más allá de las promesas de campaña y analizar de verdad la solidez y la fiabilidad de un líder político. La idea es construir un voto racional. El primer pilar, y quizás el más importante del argumento de Laje, es la coherencia. La coherencia ideológica a lo largo del tiempo. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, según su análisis, un candidato que va cambiando de opinión según le conviene es muy probable que acabe traicionando sus promesas. Así que la coherencia se convierte en una especie de termómetro de la confianza, un filtro para descartar a los oportunistas. Este método se divide en 3 pasos muy claros. Primero, lo que ya hemos dicho, la coherencia, o sea, investigar la trayectoria del candidato. Segundo, los valores, intentar entender cuál es su núcleo ideológico. Laje, por ejemplo, habla de si defiende posturas pro vida o si apoya a la familia tradicional. Y tercero, la plataforma, analizar sus propuestas concretas, qué es lo que de verdad quiere hacer si llega al gobierno. La coherencia, por lo tanto, no es solo una cualidad personal, es, en este análisis, una herramienta de defensa para el elector. Un candidato sin un historial claro y consistente podría estar usando un discurso simplemente como una estrategia para llegar al poder. Así que revisar su pasado es, en cierto modo, un ejercicio de autoprotección para quien vota. Muy bien, ya tenemos el método, los 3 criterios. Pero, ¿cómo se aplica esto en el terreno de juego real, en la política peruana? Un escenario, como ya hemos dicho, marcadísimo por la fragmentación del voto. Porque no basta con tener un buen método de análisis, también hay que entender cómo funciona el sistema para que el voto no solo sea racional, sino también útil, efectivo. En la fuente se explica este concepto de forma muy sencilla. El voto fragmentado es lo que pasa cuando hay tantos candidatos que el apoyo se dispersa. El resultado es que alguien puede pasar a la segunda vuelta con un porcentaje de votos muy bajo. Y el caso que se cita, siempre como el gran ejemplo de este efecto sorpresa, es, por supuesto, el de Pedro Castillo. Este contraste lo ilustra a la perfección. En el pasado, la fragmentación llevó un resultado que poquísima gente esperaba. De cara al futuro, lo que sugiere este análisis es que el voto tiene que ser estratégico. Y esto no solo significa elegir al candidato que más nos gusta, sino también a quien tiene posibilidades reales de ganar, para quizá evitar un mal mayor. Y aquí entran factores clave como el conocido voto anti-Fujimori. Aplicando su propia marco, Laje no se queda solo en la teoría. Cuando le piden que dé un nombre, él identifica a Rafael López Aliaga como la opción que desde su punto de vista cumple mejor con esos criterios que ha establecido. Esto sirve de ejemplo práctico de cómo su método se traduce en una decisión de voto muy concreta. Y aquí vemos cómo se materializa esa elección. Laje justifica su apoyo diciendo que López Aliaga es un outsider, destaca su gestión en Lima y sobre todo su alineación con valores que él considera clave, como la defensa de la vida y la familia. Esta lista es básicamente la aplicación directa de su filtro de 3 pasos. Pero ojo, que el análisis no termina aquí. La fuente también nos presenta una visión complementaria, y que en algunos puntos choca con la anterior. Es una visión que argumenta que Perú tiene necesidades muy urgentes que van mucho más allá del debate ideológico. Esta perspectiva, que viene de la anfitriona Grecia Ore, amplía los criterios y pone el foco en la gestión y la resolución de problemas del día a día. Aquí el contraste se ve clarísimo. Por un lado, el enfoque de Laje, muy centrado en la coherencia ideológica, en lo que él llama la batalla cultural. Y por otro, la visión de Grecia Ore, que pone sobre la mesa problemas estructurales, la necesidad de un plan de trabajo sólido, la experiencia en gestión pública para poder llevarlo a cabo, y la urgencia de dar soluciones al hambre, a la corrupción y a la falta de oportunidades. La advertencia de Grecia Ore es, la verdad, muy contundente. Es un aviso contra el peligro de los improvisados, de líderes que,
Sin importar lo buenas que parezcan sus ideas, no tienen ninguna experiencia en la administración pública. Su argumento es que el país no puede ser un laboratorio para probar teorías. Desde este punto de vista, la experiencia no es un extra, es un requisito indispensable. Y con esto llegamos a nuestra última sección, donde el objetivo es juntar todas las piezas de este puzzle. Hemos visto el reto de la fragmentación, el marco ideológico que propone Lage y la perspectiva mucho más pragmática de Ore. Pues bien, ahora vamos a intentar sintetizar estas visiones para ofrecer una guía de reflexión un poco más completa. Esto es, en esencia, la fusión de las dos perspectivas. No se trata de elegir una o la otra, sino de integrarlas. Los primeros 4 puntos, coherencia, valores, plataforma y estrategia, vienen claramente del marco del Lage, pero los 2 últimos, la experiencia y la visión integral, son esa aportación crucial de Grecia Ore, esa capa de pragmatismo y de capacidad de gestión. Juntos, creo que forman un conjunto de herramientas mucho más potente para evaluar a cualquier candidato. Y cerramos con esta pregunta, que queda abierta y que resume la tensión central de todo lo que hemos hablado: el equilibrio entre la convicción ideológica y la capacidad de gestión. ¿Cuál es la combinación ideal de estos elementos? Encontrar esa respuesta es, quizá, el mayor desafío para el electorado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que este desglose de perspectivas sea una herramienta útil. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor. No olviden hacer clic y compartir.